buenas tardes. Les pregunto, ¿habrá sido un hecho político el asesinato de Gandhi? ¿Alguien hubiera puesto en duda ese carácter si la bala asesina no salía? ¿O seguía siendo una consecuencia de la discusión política y mediática aún si la bala no salía? Ayer en TN, el canal Clarín TN, se lanzó a la aventura de desmerecer el carácter político de lo que sucedió con Cristina. A eso llegan. Han alcanzado a decir en Clarín y La Nación que fue un autoatentado, que se trató de un armado de la propia víctima. Cuando el ridículo ya era insoportable, esos medios quisieron quitarle entidad política. El gobierno busca politizar el atentado a CFK. Mataron a Gandhi en 1948. Fue un radical tipo Sabag, relacionado con la ultraderecha tipo Revolución Federal, impulsados por el periodismo cipayo. Mataron a Kennedy en 1963. Si el tiro fallaba, ¿sería igualmente un atentado político o no? A Malcolm X mataron en 1965. A Luther King mataron en 1968. A Isaac Rabin mataron en 1995. Un extremista baleó al Papa Juan Pablo II en 1981. Los fallidos atentados contra Fidel Castro le quitan el carácter político que tuvieron. El ataque a Luis Colosio, candidato a la presidencia de México, en 1994. En el colmo del delirio, Clarín y Nación dijeron primero que era un supuesto atentado, después lo negaron y finalmente sostienen que intentar matar a Cristina Fernández por radicales que llevan como bandera los títulos, los zócalos y los editoriales de Clarín no es un tema referido a la política. Tampoco es político negarlo. Decir esto no ocurrió, ¿no es también participar políticamente? No, que ellos pueden negar con un sentido político el atentado, pero el gobierno no puede decir que hubo un atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Han hecho cualquier cosa con esta historia. Y es algo que vimos todos. Imaginen ustedes lo que hacen cuando no todos podemos ser testigos de cada una de las maniobras que terminaron con el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Miren ustedes, para que se pueda entender por qué empezamos así nuestro trabajo. Les decimos muy buenas tardes y para que sea irrefutable lo que estamos señalando, para que usted no piense que inventamos, que en Clarín están diciendo que están impulsando políticamente el atentado, escúchelos, vale la pena. No hay un elemento firme que marque que detrás de Brenda y sus mensajes o detrás de Sabag Montiel haya una organización sofisticada, la derecha subsidiada o financiada por. Sin embargo, Revolución Federal ahora está en la mira. Sus referentes están en este momento en prisión. Bueno, veamos estas dos placas que tienen que ver con el financiamiento, por qué están en la mira, qué es lo que sucede, qué es lo que se sabe, que además de la participación ideológica y de toda la violencia que descargaron en las calles, como dice la querella de Cristina Fernández de Kirchner, es probable que el accionar del grupo no se limitara a amenazas, instigaciones y preparación de delitos en abstracto, sino que haya participado específicamente en el intento de atentado en contra de Cristina. Y algo más señala en la querella. Como vimos, no solo participaron en marchas de la organización, sino que esta compartió declaraciones de Sabag Montiel y de Uliarte. Miren cómo Clarín juega con este tema. La mafia de Héctor Manieto lanzada a cualquier cosa. Permiso para matar, permiso para mentir, siempre lo van a dar. Miren ustedes lo que jugó con los copitos. Esta es la preocupación de Clarín, no si fue un atentado. Después del atentado a Cristina se venden más o menos copitos de azúcar. Esto dice el pretendido diario, gran diario argentino. Diario argentino sí, pero gran diario si queremos hablar de periodismo. El intento de magnicidio puso a los vendedores de algodón de azúcar bajo la lupa. Cómo los tratan y cómo impactó en el negocio. Esta es la aclaración más importante. Y ahora veamos a La Nación. Veamos lo que ellos son capaces de hacer y de decir también.
La carpintería de Morel. Sí. ¿La primera factura que hace se la hace a Caputo? Sí. Bien. ¿Hace esa factura y Caputo le paga para que haga trabajos en la Patagonia? Para que haga trabajos en un hotel En de la Vaca Muerta. Patagonia, y como él no tenía la capacidad para hacerlo, de hecho, este fin de semana Pero Rosario Vigossi hizo una nota muy interesante al respecto, Dale. porque lo entrevistó a Jonathan Morel, y él cuenta que a él justo la hermana de Caputo pasa por el local, ve la carpintería, esto es lo que él cuenta, ve la carpintería, le ofrece este trabajo, que era mobiliario para un hotel, en Neuquén creo que era el hotel. Sí, en Vaca Muerta. Y a raíz de eso él dice, el negocio me interesa, pero yo no tengo la capacidad para hacerlo. Por lo tanto, contrata a otras personas para que hagan ese trabajo. Entonces él cobró una parte y esas empresas empresas que trabajaron hicieron lo mismo. Jonathan Morel, que insisto, no tenía ningún registro en la AFIP. La primer factura se la hace a Caputo, que justo la hermana pasaba por la puerta de una... Sí. ¿Está bien? Sí. La pregunta es, ¿contratan a una carpintería acá para hacer qué? ¿Un Muebles. mobiliario que después trasladan en avión? Creo que eran mesas de luz. ¿Para qué contratas una...? ¿Por qué acá y no allá? De suyo, claro. Bueno, yo tengo que hacer algo en mi, en mi casa en Chapamala. Sí. ¿Contrato en Chapamala o no acá? No, pero muchas veces se hacen las cosas acá y después se trasladan, ¿eh? Pero 1.700.000 No, bueno, pesos. no sé qué es lo que trasladan acá. Yo digo, sobre todo en la Patagonia, suele suceder eso. Quizás por ahí no tenés el carpintero que sabe hacer eso, lo haces en Buenos Pero Aires si y vos después lo tenés un trasladas. carpintero que te sabe hacer las cosas, va de suyo, claro. Yo voy a mi confianza, Claro, llevo el pintor si vos querés. Por eso, ahora, lo no lo haces acá. conozco, paso por la puerta, veo que hay una carpintería y digo, che, esta me gusta, acá le voy a contratar todo. No tiene nada para mostrarme, no tenía facturas previas y yo le encargo un trabajo a 1.400 kilómetros para que me lleve, ¿qué? Las mesas de luz. ¿Se dan cuenta que también es medio kafkiano? Está muy bien lo que dice el colega. Por cierto, es un disparate. Así que la gente de Caputo, la hermana, andaba por Neuquén caminando y de pronto vio una puerta, para nada demasiado atractivo, no era que estaba viendo una construcción, una arquitectura deslumbrante, una puerta mal pintada, y dice, acá debe haber gente muy inteligente, una intuición que tuvo. Entra y le dice, ¿ustedes qué hacen? No, nosotros no sabemos hacer nada, pero podríamos pedir lo que usted quiera. Yo necesito unos banquitos bien pintaditos. ¿Y dónde los necesita? En Buenos Aires. O sea, esta señora estaba caminando por Neuquén y se le ocurre que allá están los carpinteros que acá en Buenos Aires justamente están escaseando, diría Matri, porque se van al exterior los carpinteros. Cosas de este disparate son las que le ocurren hoy día a la Argentina. Pero veamos ya más seriamente detalles del financiamiento, de lo que le dieron a esta gente, porque esta caminata de la señora por Neuquén determinaba que... bueno, ahí está, respecto de los hechos conocidos, es también alarmante la probable financiación de este grupo violento que quería acabar con mi vida por parte de personas pertenecientes a la oposición al gobierno del que formo parte y algo más todavía. Y después vamos a ir a los detalles del financiamiento, porque me gustaría de una manera especial. Antes, escuchemos a Ubeira hablar del rol, esto que estábamos manejando en el comienzo de nuestro programa, de los medios. Porque hacen cualquier disparate, cualquier cosa. Recién teníamos un razonamiento correcto, que uno lo puede esperar de cualquier periodismo, de izquierda, de derecha, es decir, no ser violentos con la inteligencia de las personas. Había quien quería decir que esto es habitual, decía la periodista, una práctica habitual, de gente que andando por Neuquén se le ocurre preguntar si no hacen banquitos. Pero no es así, no es habitual. Y cuando hay millones de pesos en juego, mucho menos. Y cuando esos millones de pesos son para financiar la violencia de los que van con un megáfono a gritar frente al Instituto Patria o frente al Congreso, o los que tiran piedras, o los que nos tiran violencia, o los que golpean los autos de un ministro cuando va a firmar, o los que golpean a los periodistas. Ese dinero es un dinero que tendría que darles mucha vergüenza. Y solamente han salido a aclarar un abogado que Luis Caputo no tiene nada que ver con la familia, no tiene nada que ver con la empresa. Tiene mucho que ver. Luis Caputo era el que le hacía a su hermano menor los negocios de Nueva York con las deudas que contraían las provincias de la República Argentina. Cuando venían a pedir plata a Buenos Aires, le decía, mira, nosotros no tenemos, pero habla con el hermanito de Caputo en Nueva York que él te consigue un préstamo. Y las provincias se endeudaron todas con ese intermediario. Escuchémoslo a Ubeira sobre el papel de los medios.
todo esto ha prosperado, avalado y sostenido por los medios concentrados de prensa. Sí. O sea, está claro de que el primer paso que tienen los nazis es deshumanizar. O sea, decirle a una mujer como a mi cliente, chorra, puta, yegua, durante todo este tiempo, y que los medios concentrados convaliden ese tipo de discurso, hacen de alguna manera que la deshumanización entienda como posible que matarla sería una solución. La locura de los medios también llegó a negar la posibilidad de que el Papa la hubiera llamado Cristina Fernández de Kirchner. Ya lo hemos mostrado, no vamos a recorrer ese camino, pero sí lo que el Papa le decía sobre el problema de la instalación del odio, cosa que tiene que ver, por supuesto, con los medios de comunicación. El Papa Francisco me llamó bien tempranito al otro día de ese jueves, el viernes, tempranito me llamó, estuvimos hablando por teléfono y me dijo algo así como que los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras y por verbos de odio y de violencia. Y me dijo algo así como que los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras y por verbos de odio y de violencia. Primero es lo verbal, ¿no? La agresión, y después ese clima va creciendo y finalmente se produce, El odio, la construcción del odio. De vez en cuando la perrada de los Aguiar y Lomañeto, de ese lado del mundo, se lanza contra quien les habla también, bastante seguido. Ya a esta altura no molesta, pero es bueno que sepan dónde terminan estas historias, como ellos construyen también de un periodista que es uno más como ellos, lo que puede terminar en una verdadera desgracia. Miren cómo apuntalan, piénsenlo, lo que dice este personaje, Jonathan Morel, ahora detenido. Yo, por ejemplo, ese 5N no lo puedo ver. Me dan ganas de agarrar la tele y revolearla, ¿entendés? Entonces, no puedo. Y me hago cargo de que no puedo escuchar. Yo escucho un Víctor Hugo y me dan ganas de darle la cabeza contra un cordón. O sea, no puedo. A mí me encanta pelear. Yo veo un kirchnerista y lo quiero hacer sangrar. Sí, y ven a la vicepresidenta kirchnerista casualmente y la quieren hacer sangrar. Porque están las acusaciones de los medios. Usted diariamente escuchará muchas críticas que le hacemos al gobierno, pero ellos van a instalar de todas maneras que hay oficialismo en lo que se dice. Ellos no son macristas defendiendo todo el tiempo a Macri. Ellos no son liberales, ellos son independientes. Son nada más y nada menos que mafiosos, ampones del periodismo. Los grandes jefes y los demás son cómplices. Al Capone trabajaba desde una gran oficina y después tenía los pistoleros que atendían los cabarets. Así se desenvuelve también el periodismo en la República Argentina. O sea, como no tienen reparo, como no tienen límites, un día van contra la presidenta, pero un día ya no solamente puede ser alguien de la política, sino también alguien del periodismo. Y lo verían con simpatía muchos de ellos y muchos de los trolls, muchos de los que son capaces de alimentar la fantasía de estos individuos que, por supuesto, salen a la calle a matar cualquier cosa que se oponga a las ideas que internalizaron gracias a la acción de esos medios de comunicación. Siempre lo están haciendo, siempre están persiguiendo y por supuesto las cosas terminan en esto. Lo que sucede es que abdicar de ciertas duchas ya a cierta altura también es imposible. Miren lo que dice Morel, además va contra todo, no solamente contra este modesto periodista, sino si se puede matar al presidente Alberto Fernández, mejor. Bueno, entonces le íbamos a matar a Alberto. Lo grave es que esta gente recibe dinero de la derecha, dinero para hacer banquitos en Neuquén que se van a utilizar en Buenos Aires, ínfulas de los medios de comunicación que al otro día del atentado los tenían Telefe Paramount, los tenía sentados allí dando explicaciones, pero además ayudándolos. En cada pregunta había un centro para que quienes en la noche anterior habían querido matar a Cristina Fernández de Kirchner pudieran disculparse y alejar las sospechas que pudiera haber de ellos. Es decir, un periodismo colaboracionista y una derecha tan enceguecida que le da plata a los violentos para que hagan cualquier cosa. Un día van y gritan con un megáfono frente a la ventana de una
vicepresidenta, por ejemplo. Pero otro día se van enloqueciendo de tal manera que dicen, el que haga lo que quiere en Clarín y Nación va a ser un héroe. Y por lo tanto seamos un héroe. Es muy probable que si después gana la derecha, busquen la manera en Comodoro Pi para que aún habiendo matado a Cristina Fernández podamos salir. Es decir, estas son elucubraciones, pero cualquier cosa se puede esperar de un país que funciona de esta manera con ese tipo de periodismo. Aquí alguien que perdió nada menos que una gobernación por la acción del periodismo, que le inventó un sobrenombre, le inventó crímenes. Ya sabemos lo que pasó, era nada más que para desalojar a un gobierno y poner a otro. Estoy hablando de Aníbal Fernández, que habla ahora, anoche, con Pablo Dugan, del financiamiento de estos tipos. Han buscado un grupo de tipos que se prestaron para hacer esas cosas, que tienen ese gesto violento y que les sirve para lo que están buscando. Le dieron un dinero importante, 7 millones, 8 millones casi sí, de pesos para que se movieran en esto. Lo facturaron como para quedar más o menos ordenados, pero la factura es la 1, es decir, nunca habían tenido ninguna actividad. La 1 de, no dos, está, de dos tipos, es claro, de tres personas. No está la carpintería. No saben trabajar en carpintería, no han hecho absolutamente ningún mueble porque tercerizaron. Seguramente quisiéramos ver una factura que viene de allá hacia acá, no va a suceder eso. Está muy en claro que está todo pensado para eso. Era tanta plata que no la querían sacar de su propio bolsillo, porque hasta esa miserabilidad tienen, porque mire qué fácil para ellos esconder 7, 8 millones de pesos. Pero si uno lo pone, después cómo se lo reclama a la empresa, a los propios hermanos, a los integrantes de la empresa. Entonces, haceme un recibo que lo tengo que poner para cobrarlo. Y entonces en ese recibo se mancan, resulta que era el número 1. Iba caminando, ve la puerta, dice, acá a esta gente, no sé por qué, se me ocurre que es muy, pero muy inteligente, muy capaz. A ver qué es lo que hacen. Y entonces, cuando le dicen hacen bancos, dice, yo necesitaría unos banquitos en Buenos Aires, pero yo no tengo empresa, yo no lo sé construir, no importa. Yo te pago a vos y vos le pagás a quien sea. Lo único, dame el recibo correspondiente. Y en eso que está contando ahí Aníbal Fernández es en lo que se mancan, es lo que queda como una evidencia. No sé si llamarle también prueba, me parece que es una prueba, pero por lo menos es una evidencia para lo que nosotros estamos diciendo. Miren lo que dice el fiscal Policita de toda esta gente. Policita es uno de los fiscales más serviles del sistema. Es un hombre totalmente opuesto al gobierno, pero aquí un poco de buena letra se le habrá ocurrido hacer, porque los elementos que hay en juego lo pueden llevar a una situación de prevaricato, a una situación de juicio político. Algún día esas cosas pueden ocurrir y finalmente de vez en cuando tienen ese temor. Mire lo que dice Policita sobre esa financiación, sobre esta gente, sobre lo que ha pasado. Los detalles de la imputación de Jonathan Morel y Leonardo Sosa. Organizaron una agrupación que denominaron Revolución Federal, de la cual tomaron parte luego Guerra, Basile, desde la cual llevaron a cabo un esquema que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor. Algo más que dice Policita, y siempre tenga en cuenta, Policita es de lo peor que existe como fiscal, por más que en esto quiera jugar más o menos bien. Con ese fin, desde la agrupación, utilizaron las redes sociales como herramienta de difusión, las redes sociales, siendo que por aquella vía y en las calles alentaron e incitaron a la persecución, a la violencia y al odio a funcionarios públicos de la actual gestión. Veamos una placa más de lo que dice el tal fiscal. Se constituyeron así en uno de los actores que sembraron en la sociedad la escalada de violencia, cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la vicepresidenta de la Nación. Aquí Policita se la juega, porque está hablando, por supuesto, de qué otra manera podría referirse al hecho del intento de homicidio, pero esto se da contra sus habituales patrones de Clarín y de Nación, que dicen que fue un supuesto atentado o que fue algo organizado por la propia Cristina Fernández de Kirchner, como si en el asesinato de Kennedy, si hubiera fallado el intento, hubieran dicho lo armó Kennedy, porque quería políticamente sacar ventaja. O si hubiera fallado el disparo del radical que mató a Gandhi, hubieran dicho, no fue un atentado político porque falló en el disparo. Esta locura es la que recorre a ciertos medios de comunicación. Macri en Entre Ríos fue preguntado por el episodio y no sabe, no contesta. Si fuera una encuesta sería esa la respuesta. No sé, no contesto. Sobre las novedades
novedades que se han producido durante las últimas horas en el caso de el atentado a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, que involucran una serie de allanamientos y también una intervención judicial en Caputo Hermanos, una de las empresas del Grupo Caputo. Muchas gracias. De lo segundo no tengo idea. Estoy acá desde temprano, así que no sigo el día a día. Esperemos que la justicia explique, que actúe, estemos todos tranquilos. Realmente la agenda de problemas diarios en Argentina es tan grande que creo que todos los argentinos están focalizados en cómo sobrevivir a un 100% de inflación o al avance del narcotráfico o de tantos conflictos que tenemos diariamente. Más hipócrita no se consigue. Tenemos que hacer una pausa y enseguida continuamos con todos estos temas. Ya venimos. El mundo es un show, Mundo Show. Lo vamos a empezar por casa, pero después vamos a dar una vuelta por todo el planeta con los temas que hacen a nuestras inquietudes que esperamos sean compartidas por ustedes. Dentro de este Mundo Show vamos a iniciar con la pantalla partida con relación a lo que se puede llegar a decir del tema jueces y las ganancias de los jueces, que verá usted que son muy, pero muy importantes. Pero Clarín y Nación tienen a los jueces, a los más importantes, a los de Cámara, etcétera, completamente tomados. Y una de las cosas que tienen que hacer es defenderle la plata, para no tener que darla a ellos siempre. Entonces, que ganen buen dinero puede ser interesantísimo y que no paguen ganancias también puede ser muy importante. Podemos ver la pantalla, lo que nosotros llamamos... Ahí está, Germán Garabano, mire qué diferencia, ¿no? Germán Garabano se pronunció a favor de que todos los jueces paguen ganancias. En cambio, ahora, otro avance contra la justicia. Mire lo que es la mafia de Mañeto, cómo con 2 títulos usted puede comprobar perfectamente a qué juegan. Los K piden incluir un artículo en el presupuesto para que todos los jueces paguen ganancias. Mírelo de nuevo. Garabano se pronunció muy bien a favor de que los jueces paguen ganancias. Era su gobierno. Eran ellos los que podían determinarlo y como ya los tienen dominados por cualquier lado... Pero en cambio ahora es otro avance contra la justicia, gente prepotente, dictadores, se llevan el mundo por delante. Los K piden incluir un artículo en el presupuesto. Qué desgracia toda esta mafia, ¿eh? Mira a La Nación, preocupada por lo de la Corte Suprema, o la Corte preocupada por el tema de las ganancias, ahí está La Nación. Jugaron a muerte en los títulos de las tapas, es que no nada les da vergüenza, nada les afecta el mínimo pudor. La Corte se reunió de emergencia. Mire usted de los 4 canallas que están ahí. Preocupada la Corte por el proyecto para que todos los jueces paguen ganancias. Nuestros muchachos tendrían que pagar ganancias. Y supongo que pensarán, y nosotros también, Asociación de Magistrados se declaró en sesión permanente. Este es un tema muy, pero muy importante. No para administrar justicia, sino para administrar ganancias. Mire usted lo que implica el tema. Vamos a mostrarles un combo de opiniones para que usted vaya llevando. Una afirmación muy insistente en mi país, que yo veo como un síntoma innegable de fe populista, según la cual detrás de cada necesidad siempre debe haber un derecho. Obviamente, un mundo en el que las necesidades son todas satisfechas es deseado por todos. Pero ese mundo no existe. Si queremos defender el valor de la moneda, es muy importante el tema de la emisión monetaria. Porque todos sabemos que a mayor oferta se devalúa el valor. Entonces, esto es muy importante. Insisto, está en la Constitución. No es lo que a uno le parece, es lo que uno tiene que aplicar. Para que usted entienda por qué este bandidaje que domina la Corte Suprema de Justicia, a nombre de otros, por supuesto, mucho más poderosos que ellos, vamos a entender de qué se trata en números, porque esto es muy serio. El diputado Marcelo Casareto hizo un cálculo. Vamos a compartir estas palabras, pero preste la atención, porque va a decir que todo lo que es subsidio del transporte, por ejemplo, es menos plata que la ganancia que no pagan los jueces. Yo lo que planteo es que seamos todos iguales ante la ley. Lo que está en el proyecto de presupuesto son 237.000 millones de pesos para el año que viene. Es una fortuna.
Si lo que pusimos es 85.000 millones para todo el transporte de toda la Argentina, para todos los trabajadores de todas las ciudades del interior. Es un privilegio a esta altura inaceptable. Seguimos con el show del mundo, pero ahora nos instalamos un poco afuera de la Argentina. Vamos a empezar por América Latina. Vamos a recordar a Guaidó, el presidente designado por los Estados Unidos, que ahora con respecto a la Argentina cada vez más bajo el nivel de soberanía en el país, le ha dicho que el avión, cuyos tripulantes fueron definitivamente liberados porque no había nada contra esos, el avión sí, lo van a decomisar, se lo van a quedar, y la Argentina parece que le va a decir amén, sí, llévense el avión ustedes, total, son los que mandan. Bueno, los que mandan un día recibieron a Guaidó, un ridículo, un payaso absoluto y total de la política continental, en el Congreso de los Estados Unidos. Miren cómo lo trataban, miren cómo lo afilaban, cómo lo aceitaban a este servil. But Maduro's grip on tyranny will be smashed and broken. Here this evening is a very brave man who carries with him the hopes, dreams, and aspirations of all Venezuelans. Joining us in the gallery is the true and legitimate president of Venezuela, Juan Guaidó. Mr. President, please take this message back to your family. ¿Cómo podemos llegar a esto? ¿Cómo podemos tener a ese personaje allí saludando al Congreso de los Estados Unidos que lo erigía en el verdadero presidente de Venezuela? Pero tiene otros episodios más ridículos todavía. Un día supo que iba a perder una votación, entonces no quería entrar, pero quería mostrarle al mundo que sí que quería entrar, porque iba a perder la votación con su propia gente. Entonces hizo este papelón, queriendo pasar por arriba de la reja. Era mentira, todo era absolutamente mentira. Cuando iba a poder pasar, él mismo se caía hacia atrás, porque la cuestión era no llegar a esa votación. Esto nos pasa también en América Latina, en la relación que se tiene con el imperio que todo lo manda. Bueno, por supuesto, la etapa de la mafia local de la Argentina estaba en línea con todo esto. Se trataba de Estados Unidos. Trump avala como presidente a Guaidó. Y Maduro rompe con Estados Unidos. Recuerde que ahora están hablando con Guaidó por el tema del petróleo, y no, con Maduro, y no con Guaidó. ¿Qué va a hacer Guaidó? No tiene un frasquito de petróleo para negociar con los Estados Unidos. TN también lo veía bárbaro a Guaidó, recuerde esto. Presidente, gracias por atendernos. Sabemos que tiene una agenda sumamente apretada. Presidente, la primera pregunta es, si uno mira desapasionadamente y fríamente desde afuera esta situación, parecería haber cierto estancamiento en la situación que se vive. ¿A usted se lo ve fuerte, se lo ve intocable? Se lo ve maravillosamente a Guaidó. Ya va a ver cómo termina esta historia, porque queremos pasar también por Macri, que no se la podía perder, y entonces tuiteó de esta manera, a propósito de la designación de Estados Unidos de Guaidó como presidente. Apoyamos más que nunca la democracia en Venezuela. Celebramos la liberación de Leopoldo López, gran golpista del 2002. Y acompañamos la lucha del pueblo venezolano para recuperar su libertad. Reconocemos al presidente encargado Guaidó, a la Asamblea Nacional, y desconocemos la autoridad del dictador Maduro. Después lo dejó pedaleando en el aire los Estados Unidos, ya hace meses que negocia con Maduro por el tema del precio del petróleo. No se lo podía perder tampoco Patricia Bullrich, y allí estaba diciendo esto. Quienes están en el verdadero gobierno, el gobierno reconocido por todos los países del mundo, el de Juan Guaidó, el gobierno interino, es el que ha planteado una propuesta de hacer una consulta popular. Estados Unidos ya ni se preocupa de Guaidó, sabe que siempre fue un chiste de muy mal gusto. Pero dentro de Venezuela, sus propios compañeros dicen lo de Guaidó se termina ahora el año que viene. Mire esta noticia para que vea el recorrido de oprobio que nos hacen hacer en América Latina y en el que la Argentina tendría que apartarse. Esto de Estados Unidos diciéndole
que hay que entregarle el avión a Estados Unidos y no devolvérselo a Venezuela, da mucha vergüenza. El reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela terminará en 2023, según dos fuentes cercanas a la oposición. Es decir, no es Maduro el que lo dice, porque a Maduro en realidad nunca le importó si nunca mandó nada, si no tenía ni para firmar un papel, no tenía un sello, no tenía absolutamente nada, salvo los diarios liberales de América Latina y el Congreso de los Estados Unidos haciéndolo saludar a su señoría Donald Trump. Todo es una gran vergüenza. Guaidó, por supuesto, ¿qué dice? ¿Qué dice Guaidó? Estados Unidos acaban de ratificar nuevamente, producto de la opinión de dos dirigentes de la oposición venezolana, su reconocimiento al gobierno interino y a nuestra Constitución, en definitiva. Nuestro mandato es claro: hasta una elección libre y justa. Y ese es el término de nuestro mandato. Entonces, la opinión de dos dirigentes, bueno, es la opinión de dos dirigentes. En el show del mundo, a Guaidó ya no le importa lo que dicen los propios, los que en su momento lo designaron para que Estados Unidos con el dedo lo marcara como presidente de ese país. Mire usted, en el mundo del show lo que nos encontramos con Zelensky, otro personaje del cual seguramente la historia hablará como corresponde, pero cuando podamos evaluarla en perspectiva. Ucrania dice que Unión Europea y Estados Unidos le tienen que proporcionar entre 3.000 y 4.000 millones de euros al mes. Fíjese lo que la guerra le está costando, lo que implica la muerte de ucranianos, el exilio de ucranianos y la deuda eterna que Ucrania quiere contraer. Pero esta vez le están respondiendo desde Fox News de esta manera, porque saben en Fox News que Estados Unidos ya más plata y más armas puede ser, porque las vende, pero más plata es muy difícil que quiera dar. Mire cómo lo dice la estrella de Fox News, Carson. The scope of this year's support should be not less than $5 billion. What? Some uppity foreigner in a t-shirt demanding money for his critical economic needs? We have critical economic needs too, buddy. Who are you, troll? Go away. What? Since when does that guy have a claim on our treasury? We don't owe this guy anything. Not one thing. Good luck, pal. That's it. And as our economy degrades and our border is gone, that guy's lecturing us with some Christmas list like, I want this, that, and I want a bicycle too. You better send it, quick. Really? Up yours, buddy. And at the same time, dragging us, the entire West, toward nuclear war, telling us we have to nuke Russia. A esto ha llegado el ridículo que hace Zelensky con su pedido. Pero digamos que este señor también es un bandido, porque él sabe que sí le deben a Ucrania una guerra que solo favorece a los Estados Unidos y en todo caso a la OTAN. Sí le deben a Ucrania y sí tienen que seguir ayudando a Ucrania según sus conceptos y sí lo van a seguir haciendo. Porque la derrota de Ucrania, el triunfo de Rusia, es algo inaceptable para los Estados Unidos. Y entonces van a seguir mandándole dinero y mandándole armas, quizás mucho menos de lo que Zelensky piensa, porque no le va a importar a Estados Unidos la muerte de 1.000, 2.000, 50.000 ucranianos. Desde el principio no les interesó para nada, pero hay que decirle a Tucker Carlson que sí, Estados Unidos le debe muchísimo también a Ucrania, le debe vidas, le debe exilio, le debe todo lo que se ha desmoronado en materia de arquitectura, todo el sufrimiento, todo el padecimiento que ese país ha tenido, porque fue Estados Unidos con la OTAN los que mandaron a Ucrania a la guerra. Bastaba que le dijeran, no, no vas a entrar en la OTAN para que el tema se terminara y no hubieran invertido una sola bala. Pero por supuesto que lo que les interesa es el negocio de venderle las balas y prestarle un dinero para que ese país, al ladito de Rusia, sea para siempre, por la eternidad, un país que sirva, esté o no esté en la OTAN, porque no creo que vaya a estar, que sirve a la OTAN y sobre todo sirve a los Estados Unidos, sí que le deben. Y por supuesto todo, cuando vemos el poder de Fox News para manifestarse de esta manera, pensamos en el poder local. Está en estos días en la Argentina Rafael Correa, el expresidente ecuatoriano, que hoy, charlando con nuestra colega Cintia García, dijo cómo fue que se definieron en realidad las elecciones del 2015 en la Argentina.
Entre comillas, porque aquí en Argentina se puede decir ganaron democráticamente. No es cierto. Scioli no perdió contra Macri, Scioli perdió contra el Grupo El Clarín, Scioli perdió contra el Grupo El Clarín. Mientras haya tal injerencia en la prensa hegemónica, no habrá democracia, no nos engañemos. Para que haya elecciones libres, debe haber información, lo que recibimos es manipulación. Nos han robado la libertad, la verdad, los guardianes de la verdad, la prensa. Entonces, mientras no se arregle ese problema, no tendremos ni siquiera democracias formales, porque democracias reales nunca hemos tenido. Queda pueblo. Por supuesto no nos referimos con esta palabra a los que paga la derecha y a los que sostiene cada medio de comunicación derechoso de la República Argentina y que tratan de matar a Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando de un pueblo trabajador, de un pueblo que puede mimarla a Cristina Kirchner de esta manera, y nos vamos después a hablar del neoliberalismo en el mundo. ¿En serio? Sí, gracias. Yo también los quiero mucho. Son trabajadores. Un placer. Perfecto. Gracias, muchas gracias. Gracias. Hay que parar al neoliberalismo y no son muchos los que pueden intentarlo. Ahí veíamos a esa señora que sí lucha a brazo partido y bien que deja en el camino tantos jirones. Por eso ese mimo que recogíamos recién, valía la pena exhibirlo porque siempre estamos hablando de que la atacan, de que la quieren matar, de que la quieren meter preso, las cosas que dicen, un tipo con el megáfono, Caputo entregándoles algún dinero, Clarín poniendo un título, Telefe llamando desde la Paramount para decirles que son inocentes, pobrecitos, los están acusando de qué. Este es el mundo al que tiene que enfrentar. Entonces vienen los trabajadores ahí, los mozos que están atendiendo a la gente de la Unión Europea, y el mimo, y el cariño, y el afecto, y el reconocimiento, y la gratitud van por otro camino. Pero estamos hablando del neoliberalismo. Y tenemos que detenernos una vez más en estos días ahí en Gran Bretaña. Mire usted lo que son las tapas de los diarios de Gran Bretaña con la salida de Liz Truss, la ministra que duró 45 días nada más. Nunca una ministra desde 1820, 26 creo, duró tan pero tan poco. Elección general ahora piden, lo peor que nos podía pasar, bojo, como le dicen a Boris Johnson, él estará de vuelta, he'll be back, él estará de vuelta. Bueno, eso dicho por The Sun. De todas maneras vale la pena, cuando damos vueltas por el mundo, siempre recalar por un instante en Madrid, no por la Díaz Ayuso, no precisamente por ella, pero sí por Íñigo Errejón. Hablando de estos temas, presta atención, porque aquí está también un poco los secretos de las discusiones europeas en materia económica y política. De lo que ha pasado en Inglaterra, más allá de cómo le vaya al Partido Conservador y de si vuelve Boris Johnson, que en mi opinión sería un desastre, más allá de como los avatares de la política inglesa, lo que ha pasado en Inglaterra es que hay un modelo político y económico fallido que ha provocado pues un desastre, y yo no quiero que ese desastre suceda en mi país. Entonces creo que todos los que corrieron a decir lo que está pasando en Inglaterra es el modelo, ahora han corrido a esconder la bandera inglesa debajo de la alfombra, pero es que lo que está pasando en Inglaterra es un desastre, no es un modelo. De hecho, en toda Europa, instituciones como el Banco Central Europeo o como la Comisión Europea están recomendando políticas en sentido contrario. Inglaterra, para la derecha española, era Chile, lo que era Chile para la derecha argentina. Entonces siempre el modelo, una maravilla. Y se están cayendo a pedazos. Mire usted lo que dice el líder laborista, Streimer. Esto es lo que señala. That only 3 months ago, Boris Johnson left office because most of those who were serving him on his front bench had declared that he was unfit for office. So to go from the kamikaze budget under Liz Truss back to a man that his own party has declared is unfit for office is the most powerful argument you could possibly have for a general election, so that we can put the alternative case to the country, which is stability, growth, an economy that works for everyone rather than this chaos. Lo mismo, una economía que funcione para todos, una economía que tenga distribución, que ciertamente en Inglaterra ha escaseado tanto que hay millones de personas que esta noche no comen en ese país que lo tiene todo. Lo tiene todo porque es un país rico y lo tiene todo porque robó al mundo entero durante siglos y entonces acumuló, pero igual
no le puede dar de comer a toda su gente. Y para colmo, aquellos países a los que robó sistemáticamente, como tantos países de Europa, ahora quieren sus habitantes, que se quedaron sin nada, ir a esos países. Y ahí viene lo que es todavía más cínico de parte de la historia del mundo, que es no quererlos, no aceptarlos. Le robaron todo, los despojaron de sus minerales, de su marfil, de lo que fuere, si se tratase de África, por ejemplo. Pero ahora cuando quieren cruzar el Mediterráneo y recalar allí, no los quieren, no los pueden soportar. Y los que están son combatidos, pero también para ellos significan un costo que no quieren afrontar, con todo aquello que habían ganado. Porque no tienen, porque están con muchas complicaciones. Concentraron también toda la riqueza. Esta es la discusión que tenemos en la Argentina. En este rincón, el Vasco de Mendiguren. En este rincón, el pequeño Tetaz. Saco la laptop. Yo saqué la mía. Esta es mi laptop, ¿no? Y la laptop de él me decía que todo andaba bárbaro. La laptop mía, 2017, le dije, mirá Martín, por este camino vamos a chocar. Y le dije, ¿sabés qué es la caja negra? La caja negra, la que tienen los aviones, que cuando chocan quedan registrados la culpabilidad. Desde ya te digo que hay choques, te lo dije en aquel momento. Y lo que te abrí fue la economía real, que la computadora no te la da. Entonces cuando Argentina, producto de retrasar el tipo de cambio, producto de pagar 27% anual a la bicicleta financiera, Martín, ¿no te sorprendía? ¿Qué pasó? Los choclos los traíamos de Francia, las galletitas las traíamos de Alemania, los caldos de gallina los traíamos de Brasil, los espirales para mosquitos los traíamos de Indonesia. Y Macri, que decía que iba a llenar las góndolas del mundo, las góndolas nos las llenaron a nosotros. Porque no ver esto era como no ver la vaca en un baño. Porque si con esa política financiera que vos aplicás, lo que tiene primero, mirá los intereses que pagaste, siderales a la bicicleta. De esa plata que entró, solo el 4% fue a enterrarlo en inversión externa directa. El resto vino al escolazo. ¿Pero qué generaba mientras tanto? Que la Argentina, productiva, la que genera los dólares, la destrozaste, Martín. A una empresa como Arcor, ¿te gusta? Es seria, invierte, exporta. Le hiciste cerrar la fábrica de la Campañola en San Juan para producir tomates. Pone un tomate adentro de una lata. Arcor, la fundiste, cerró la planta por esa política económica. Bueno, no tan seria Arcor, en estas horas tiene que afrontar una multa como otras empresas por poner productos dobles para confundir con un precio y con otro. Son capaces de cualquier cosa por ganar. ¡Qué vergüenza! Qué tristeza que procedan de esta manera. Pero volviendo al Vasco, pero muy bien. Una lección de economía que queríamos compartir con ustedes, porque si esto no sirve para pensar, no sirve para nada. Y lo que estaba diciendo de Mendiguren sí que ayuda a pensar y a entender un poco cómo es la economía. También ayuda a entender, y dicho en TN tiene mucho mérito, lo que señala el radical Gernuchov, un economista que entiende también, y mire lo que dice sobre las retenciones. Yo creo que hay que abandonar la idea de que los impuestos hay que bajarlos. Lo primero es una austeridad fiscal. Para esa austeridad fiscal los impuestos no deben bajarse. Ni siquiera las retenciones. Y más diría, por un periodo que es una transición, si es necesario, hay que aumentar las retenciones, o mejor dicho, aplicar las retenciones a sectores que hoy no lo tienen hasta terminar esa transición en un programa de estabilización exitoso y a partir de ahí sí proponerse las reformas. ¿Qué sectores? Pero tienen todos los voceros del otro lado luchando para quitar las retenciones, que el gobierno ya obedeció esta idea. Septiembre fue sin retenciones. Muy sencillo, tienen mucho poder. ¿Y cuándo volverán las retenciones reales? Vaya a saber, porque cada vez que tengan una pulseada por el tema de si van a exportar o no, van a exigir un dólar especial. Y habrá que dárselos, y ese dólar especial volverá a ser una manera de no pagar retenciones, eso que acordó Massa, el ministro de Economía de la actualidad, con los cerealeros, a los cuales les dio absolutamente todo lo que querían y lo que pedían. Pero igual pugnan, así como Macri dice que tiene que bajar el costo laboral cuando el costo laboral está por el piso,
Ellos son capaces de decir hay que quitar las retenciones cuando las retenciones ya fueron quitadas, pero quieren que sea para siempre. Por ejemplo, Schiaretti, el personaje cordobés. No hay otro país en el mundo que tenga este impuesto que penaliza la producción, que son las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Córdoba plantea y reclama que se tienen que eliminar bajándola gradualmente y poniendo la cuenta de impuesto a la ganancia. Ni Brasil, ni Uruguay, ni Estados Unidos, por mencionar. Bueno, Schiaretti jugando de esa manera. Y Carrió, que pone toda su condición moral al servicio de quitar las retenciones. Hay que replantearse en serio el tema de las retenciones. Hay que plantearse en serio, si vamos a empezar de cero y vamos a ser un país que crezca, hay que repensar en serio por dónde vienen los recursos. Porque es totalmente distorsivo que los recursos de la Argentina vengan de retenciones al campo, porque si no, nunca va a crecer, nunca se va a cumplir el objetivo, gobernar es repoblar. De ahí la promesa que les hace Macri, mire esta información. Macri dice que hay que sacarles la pata de encima a ellos, no al pueblo. Mensaje de Mauricio Macri al campo. Pronto volveremos a sacarle la pata de encima. Es un hipócrita, porque usted se acuerda que él también tuvo que poner a las órdenes del Fondo Monetario Internacional las retenciones y decía, es una cosa horrible, yo sé que está muy mal, lo lamento enormemente, y salía de Ángeles y decía, lo que pasa es que necesitamos dinero, tenemos que entender. Cuando lo hacían ellos, lo entendían. Cuando se hace ahora, después de una pandemia y en medio de una guerra que tiene un carácter que aflige a todo el mundo, no, entonces ahora no se puede. Mire usted lo que pasa con el mundo neoliberal. Se da en Francia mucho de lo que sucede en la Argentina. Escuelas tomadas en Francia. Mire esta información, este tuit que vamos a compartir con ustedes, porque se repite allí el panorama que se da en la Argentina. Continúan los bloqueos en varios colegios de Francia por tercer día consecutivo. Tensiones en este lugar y en el otro, con el uso de gases lacrimógenos contra fuegos artificiales. En eso están. Vamos a ver esos incidentes que le estamos marcando, porque el neoliberalismo es así. Primero retiene, quita, roba y luego reprime. Es la receta habitual. A propósito de la toma de escuelas en Francia, también siguen la toma de escuelas en la Argentina, son por rachas, por ratos, pero siguen las tomas y siguen pidiendo lo mismo. Las viandas no mejoraron y además lo que hace el gobierno, el que decía que quería dialogar, por supuesto que era una gran mentira, es dialoga con una y a las otras las hace esperar una eternidad. Estamos dialogando, como si fuera tan difícil ponerse de acuerdo en que hay que adecentar la vianda y hay que quitarle a los chicos la obligación de ir a trabajar para los patrones amigos de Mauricio Macri y de Soledad Acuña. Esta es la tristeza. Bueno, hablemos del cambio climático. Tiene la palabra Larreta. Del mundo, Larreta, bueno, con todos no, pero con muchísimos de los intendentes del mundo, y ahí le muestran una bandera, varios pibes, ¿y qué hacen? La vereda enfrente. Bueno, lo mismo que con la toma de escuelas en Francia o acá, van a ir y van a reprimir. Ahí está la fotografía. Tenemos la acción de la policía, el video con los pibes atacados. Bueno. Estamos cruzando por el puente porque podemos cruzar tranquilamente por acá. Queremos pasar. Queremos pasar nomás. Sí. Sí. No puede estar como dijo el señor, la época de la subversión. No está, esto no es así, pero no. Época de la subversión. Es un freno al neoliberalismo que se hace muy necesario, el de los medios de comunicación, que son mafia pura, en la Argentina y en algunos otros lugares del mundo se le parecen, pero en ningún sitio no tiene parangón como en la Argentina. O una derecha totalmente enloquecida y que va a trabar absolutamente toda posibilidad de gobernar. En eso estamos, en eso quedamos y nos veremos la próxima semana. Ahora llega Mauro Federico, me da mucho gusto presentarlo, y el lunes, después de la señora Daniela Ballester, si Dios quiere, aquí estaremos. Hasta entonces.